Es la 1:01 p.m. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy jueves 10 de julio, como siempre, con las noticias. En segundos, luego del panorama de lo más importante en Colombia y en el mundo, tenemos información en primicia que tiene que ver con el borrador del convenio interadministrativo que dejó listo para firma el ex canciller Luis Gilberto Murillo a la entrante canciller en ese momento, Laura Saravia, entre Colombia y Portugal para la expedición de pasaportes. Varias novedades y muchas inquietudes sobre los costos y sobre la forma en la que se pretendía adelantar la firma de ese documento. En segundos, repito, información que revelaremos en primicia aquí en Meridiano Blue. Antes hacemos un panorama por Colombia y por el mundo. Comenzamos en el departamento de Antioquia. Se reportan combates, desplazamientos y violencia, no solamente en Valdivia, luego del atentado con un burro cargado con explosivos que dejó un suboficial del ejército asesinado en las últimas horas, sino que también a esta hora hay enfrentamientos entre grupos criminales en el municipio de Yondó. Desde Medellín, Héctor Santamaría. Ricardo, con las buenas tardes. Inicialmente en Yondó no cesan los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, poniendo en riesgo a la población civil en la vereda Puerto Matilde. Esto es limítrofe con el sur del departamento de Bolívar. El alcalde de esta localidad, Gerson Ariza, así lo confirmó a Blue Radio y dijo que incluso los habitantes se vieron en medio de esa confrontación. Me comentan algunos habitantes que algunos disparos impactaron, algunas balas impactaron en algunas viviendas porque el enfrentamiento fue muy cerca, fue prácticamente alrededor del caserío. Ellos quedaron prácticamente en medio del juego cruzado ahí de estos dos grupos. Como consecuencia de la situación, un total de 65 personas fueron evacuadas de la zona y se dirigen al casco urbano, mientras que en Valdivia siguen detrás de alias Matías, donde se advierte que cerca de 20 años pertenece a la ELN y estaría detrás de los hechos de violencia donde un muerto y 2 heridos militares ocurrió en las últimas horas en esa zona norte del departamento, Ricardo. Volveremos en minutos, Héctor, con la ampliación de lo que está ocurriendo en materia de orden público. Muy delicada situación a esta hora en el departamento de Antioquia, y también se reporta a esta hora, 1:03, una alteración al orden público en el Valle del Cauca, en el norte del departamento. 3 hombres fueron asesinados en el municipio de Cartago. Hugo Mario Palomar en Cali. Ricardo, hombres fuertemente armados llegaron hasta el Hotel Casablanca, ubicado en el centro de Cartago Valle, y según testigos ingresaron al establecimiento abriendo fuego contra un grupo de personas que allí se hospedaba. 3 hombres murieron al interior del hotel, otras 2 personas resultaron heridas en medio de un enfrentamiento de disparos entre los sicarios que emprendían la huida y una patrulla de la policía que llegó al lugar. Así lo confirmó la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle. En la reacción policial se activa el plan Candado y hay un intercambio de disparos con las unidades de policía. Lamentablemente resultan 2 personas lesionadas civiles, quienes en ese momento están siendo atendidas en centros hospitalarios. Horas antes, en una calle de Cartago, ubicada muy cerca de este hotel donde se registró el triple homicidio, fue asesinada una pareja. Investigan las autoridades si estos 2 casos de violencia están relacionados. Ninguna de las víctimas ha sido identificada hasta el momento, Ricardo. Y volviendo a Yondó, volviendo al Magdalena Medio, hay a esta hora una situación de desplazamiento masivo de familias por esos combates que nos estaba mencionando Héctor Santamaría hacia Barranca Bermeja, una crisis humanitaria que se está gestando en esa zona del país. Ya vamos en segundos con Javier Rodríguez a Bucaramanga. Antes hablamos de lo que pasó en la Comisión de Seguimiento Electoral, Caterina Ávila, lo que está ocurriendo a esta hora, lo que dice el registrador respondiéndole al gobierno del presidente Gustavo Petro y la ruidosa ausencia de 13 partidos políticos que no asistieron a esa reunión en el Hotel Tequendama. Catherine. Ricardo, mire, en la mesa principal está el registrador Hernán Penagos, el presidente del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, el director de la UNP Augusto Rodríguez y el ministro del Interior Armando Benedetti, quien insistió en esta comisión en la tesis del presidente Gustavo Petro de que todo el proceso electoral debe ser estatal, y también puso en duda pues el software de escrutinio. Básicamente ahí lo que se quiere es que el software sea estatal, dice el Consejo de Estado. Y no sé desde qué punto, de qué forma, señor registrador, el presidente del Consejo Nacional Electoral, para el escrutinio, nosotros podamos implementar o dejar las premisas a un futuro de que eso deba ser así. Lo mismo que la auditoría sea independiente
la trazabilidad y la seguridad y la transparencia. Nagos le respondió aclarando la compra del software para el escrutinio que fue hecha a una empresa española llamada Indra. Este fue utilizado en las elecciones pasadas, está a disposición del CNE y seguirá utilizándose en los siguientes comicios. Penagos envió un parte de tranquilidad sobre el funcionamiento de este software y anunció medidas para garantizar la transparencia. Se va a permitir el acceso al código fuente de ese software. Lo que queremos es absoluta tranquilidad de toda la ciudadanía y es nuestro deber. Ministro, pues así lo vamos a hacer y en ese sentido y hacia esa dirección vamos a conducirnos. Se van a contratar también auditorías externas. Estas auditorías externas serán no solamente al proceso electoral, sino a todos los sistemas de información. El presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Álvaro Hernán Prada, también intervino haciendo un llamado al gobierno nacional para que le baje al tono y resaltó que hay que prestar atención a la ausencia de los 13 partidos que exigen respeto a la independencia del poderes y garantías también en materia de orden público. Unas 7 minutos, regreso a Bucaramanga. La situación de desplazamiento de más de 100 familias víctimas de los combates en la zona de Yondó, en la zona de Cimitarra, en el Magdalena Medio. En Bucaramanga, Javier Rodríguez. Ricardo, como lo dijo Héctor, no solamente en Yondó, hacia Barrancabermeja, también hay familias campesinas que están comenzando a llegar luego de los fuertes combates que se presentan allí en un sector conocido como el Valle del Río Cimitarra. Los combates son entre las disidencias de la FARC, el ELN contra el Clan del Golfo. Incluso el coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, señaló que ya se están realizando operativos en la zona para controlar y proteger la vida de las personas que están en medio de los combates, donde vamos a realizar tareas de bloqueo y contención y vamos a desarrollar tareas ofensivas en ese sector para debilitar la capacidad de la amenaza y lograr la captura de esos integrantes de los grupos armados organizados que están delinquiendo en nuestra área de operaciones. Los combates, Ricardo, es en una zona rural en límites entre Cantagallo, sur de Bolívar, y Yondó, Antioquia, pero tiene esta situación injerencia en toda la zona del Magdalena Medio, incluso llegando familias campesinas desplazadas a Barrancabermeja, aquí en el departamento de Santander, Ricardo. Cambiamos de tema, hablamos de una advertencia que hace Naciones Unidas sobre la caída de manera dramática de los nacimientos en Colombia, que puede tener consecuencias graves en materia demográfica y en materia económica para los colombianos. Jessica Gutiérrez. Así es, buenas tardes. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la tasa de fecundidad en Colombia ha experimentado una drástica caída en los últimos 70 años, mientras que en la década de 1950 el promedio era de 6 hijos por mujer. Hoy en día la cifra se sitúa en apenas 1,61. Sobre esta situación habló Piedad Urdinola, directora del DANE. Este último año, 2024, tenemos una caída histórica, estamos ya por debajo de los 500.000 nacimientos, 445.011 nacimientos tenemos registrados de manera preliminar para 2024. Esto representa la caída también más grande que hemos registrado en los últimos años, menos 13,7 cayeron los nacimientos frente a 2023, cuando estábamos registrando 515.549 nacimientos. En términos generales, el descenso está relacionado con un mayor acceso a la educación sexual, especialmente para las mujeres. 1:09, hay dudas sobre la terminación del convenio entre la Alcaldía de Bogotá, en particular Transmilenio, y la policía para la custodia, el cuidado de las estaciones de Transmilenio, del sistema de transporte masivo en Bogotá. Esto genera dudas sobre la seguridad en esos sitios y sobre cuándo se restablecería esa protección policial. Cristian Correa. Ricardo, ¿cuándo se restablecería? Aún no es claro. Un convenio más bien de 25 años que se terminó el 31 de marzo del 2025 y en el que todavía está trabajando el distrito y la empresa Transmilenio para finalizarlo y presentarlo también pues ante las autoridades. Lo que dicen desde Transmilenio, Natalia Tinjacá, su directora de seguridad, es que a pesar de que este convenio no esté vigente para el apoyo tecnológico, la presencia de los uniformados sí está todo el tiempo en las estaciones, esto debido a la misionalidad de la Policía Nacional. En ningún momento el convenio se enfoca en el número de efectivos que deben estar dentro del sistema, porque responde a la voluntad de la policía y a las necesidades que ellos deben responder como autoridad de la ciudad. Desde Transmilenio hemos dado todas las garantías y estamos trabajando mancomunadamente con la policía en la escritura y generación y apropiación de este nuevo convenio.
Actualmente Transmilenio y el distrito trabajan en la creación de este convenio y aclararon además que esto no es un contrato comercial que condicione la presencia de los uniformados buscando la seguridad en los portales, estaciones y buses de Transmilenio. 1:11, tercer día del Foro de Desarrollo de la OCDE en Barranquilla. Vanessa Saldarriaga, ¿qué pasa a esta hora en el Centro de Convenciones Puerta de Oro en la capital del Atlántico? Ricardo, buenas tardes. Le cuento que en estos momentos están llegando más de 3.000 asistentes porque durante toda la mañana estuvieron en unos recorridos que fueron programados por diferentes puntos de Barranquilla para conocer cómo el modelo de políticas públicas se ha enfocado en torno a la sostenibilidad ambiental, a la inclusión laboral y también al desarrollo cultural. Muchos de ellos, por ejemplo, estuvieron conociendo el corredor gastronómico del barrio abajo e incluso compartiendo con alumnos de la fábrica de cultura. Así que me imaginarán usted, ha tenido ellos una mañana a ritmo de mapalé y de cumbia, aprendiendo de cómo todo esto se convierte también en fuente importante de desarrollo económico, Ricardo. Regresamos con ustedes de Puerta de Oro en Barranquilla más adelante, Vanessa. Gracias, 1:12. Vamos ahora a Villavicencio. A esta hora siguen las situaciones de contingencia por escasez. No hay gas domiciliario ni vehicular para cerca de 49.000 usuarios de 6 municipios del Meta. Carlos Andrés Pérez, ¿se tiene prevista una hora de superación de la contingencia? Más de 48.000 hogares de los municipios de Acacías, Granada, San Martín, Guamay, Castilla la Nueva y Fuente de Oro en el Meta amanecieron hoy sin el servicio de gas. Esto por una falla que se registra en la tubería que transporta el gas en el departamento. La emergencia que afecta a amas de casa y gremios como restaurantes y hoteles aún no tiene tiempo estimado de reparación. No solo los hogares se verán afectados, también en las estaciones de servicio hay desabastecimiento de gas vehicular. Mientras la emergencia se recomienda tener cerradas las llaves y estar atentos a los horarios de suministro de cada municipio para evitar fugas. Ya hablamos de las noticias del mundo a la 1:13 del conflicto en la Franja de Gaza, de las proyecciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que señalan que en el mundo no va a disminuir el consumo de los hidrocarburos antes del 2050 y una subasta récord. Noticias del mundo, César Moreno. Hola, muy buenas tardes y vamos a empezar en Oriente Medio. Allí las fuerzas de defensa de Israel anunciaron un nuevo avance en sus operaciones militares contra organizaciones terroristas en la Franja de Gaza, con la eliminación de varias células de Hamas y de la Yihad Islámica y ataques aéreos sobre 180 objetivos. La ofensiva incluyó la destrucción de túneles, depósitos de armas y estructuras utilizadas para coordinar ataques contra el territorio israelí. Pero, al mismo tiempo, la defensa civil del enclave palestino afirmó que al menos 52 personas, incluyendo a 3 que estaban esperando recibir ayuda humanitaria, murieron en ataques del ejército israelí. Por su parte, el ministro de Defensa de ese país, Israel Katz, aseguró que va a volver a atacar Irán si se ve amenazado por un ataque balístico o si Teherán regresa a su programa nuclear. No hay lugar donde puedas esconderte. Si tenemos que regresar, lo haremos y con mayor fuerza, ha amenazado Katz a la República de los Ayatolás. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, se llama la OPEP, afirmó que el consumo mundial de crudo continuará aumentando al menos hasta el 2050 y consideró inviable una salida rápida de los combustibles fósiles para luchar contra el cambio climático. En su informe 2025 sobre las perspectivas de la demanda mundial del petróleo, la OPEP estima que el consumo aumentará un 18,6% entre este año y el 2050, es decir, de 103 millones de barriles diarios pasaremos a unos 123 millones de barriles diarios. Estas previsiones de la OPEP chocan con las recomendaciones de los expertos en clima que abogan por una salida rápida de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Es más, según la organización liderada por Arabia Saudí, la realidad actual es que el mundo está consumiendo más madera, petróleo, carbón y gas. De hecho, todas las energías más que nunca. Y los voy a dejar con esta cifra. El primer bolso Birkin de Hermès, que fue diseñado expresamente para la actriz y cantante franco-británica Jane Birkin en 1985, fue subastado por casi 8,6 millones de euros en París por la casa Sotheby's. Sí, escucharon bien, 8,6 millones de euros un bolso. Mal contado, esto es 40.000 millones de pesos. César, gracias. 1:15 en Deportes. Octa, buenas tardes. Hablamos del ranking de selecciones de la FIFA y del probable destino en Europa de uno de los jugadores de la selección colombiana de fútbol.
Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Estaremos hablando en instantes de lo que está dejando el mercado del fútbol mundial en esta pausa que nos da el Mundial de Clubes de la FIFA y los diferentes torneos, porque mañana también va a arrancar el campeonato colombiano, pero hablaremos de Richard Ríos, de Lucumí, hablaremos de varios jugadores de la Selección Colombia y por supuesto, como decíamos en los titulares del ranking de la FIFA, en dónde está Colombia, en dónde está el seleccionado colombiano, subió, bajó del lugar, se mantuvo, todo esto lo hablaremos en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.